Vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy leyendo Ezequiel capítulo 47. Vamos a leer del verso 1 al verso 5 para recordarnos a nosotros mismos estos principios tan maravillosos. Toda la Biblia es un mapa que nos enseña dónde estamos y dónde quiere Dios que estemos. Un mapa que nos enseña el camino para poder ir del punto A al punto B y terminar nuestros días, terminar nuestra carrera con éxito. Y uno de estos mapas, una de esas enseñanzas que nos ubican es la que se encuentra acá en Ezequiel 47 en cuanto a nuestra relación con la palabra de Dios, con el río de vida, con el río de verdad. Leemos Ezequiel 47, verso 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Aquí tenemos pues la mención del río de vida, del río de verdad que procede de Dios, que procede de su trono, de su soberanía. Y aquí tenemos nosotros la experiencia del profeta Ezequiel. Hemos aprendido que beber de las aguas. Jesucristo nos dice en los evangelios que si bebemos del agua que Él nos da para beber, esa agua será en nosotros una fuente de agua que salte para vida eterna. Y dice, el que tiene sed venga a mí y beba. Así es que cuando bebemos de las aguas, cuando bebemos de la verdad, asimilamos la verdad que es que en Cristo hay salvación y que nosotros necesitamos salvación, entonces obtenemos esa salvación. Pero una vez hemos obtenido esa salvación, el profeta Ezequiel nos enseña qué debemos hacer ahora para seguir progresando espiritualmente en nuestra relación con Dios, en el proceso de conocer a Dios y en el proceso de ser nosotros transformados, convertidos y conformados a imagen de Cristo. Así es que una vez hemos bebido de las aguas del río de vida, ahora debemos meternos en ese río, de tal manera que las aguas nos cubran hasta los tobillos y éstas transformen nuestra conducta, nuestra manera de caminar, nuestra manera de proceder. Haciendo esto nos vamos a empezar a convertir en hacedores de la palabra y no solamente en oidores olvidadizos. Después tenemos que seguir metiéndonos en las aguas, metiéndonos en el río, de tal manera que las aguas nos cubran hasta las rodillas. Eso nos va a convertir en hombres y mujeres con una vida de oración sólida, eficiente, efectiva. Eso va a formar en nosotros un nivel de confianza y de dependencia hacia Dios maravilloso, y además va a enseñarnos a nosotros la efectividad y el poder de la oración. Así es que eso nos va a hacer orar todavía con más ganas, con más fuerzas, sabiendo que Dios nos está escuchando y sabiendo que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos responde. Así es que bueno. Pero tenemos que seguir adelante, metiéndonos todavía más adentro en las aguas del río de vida, del río de la verdad, de tal manera que las aguas nos cubran hasta los lomos. Hemos estado estudiando las aguas hasta los lomos en estos días pasados. Los lomos hablan de nuestra determinación, habla de la voluntad, la velocidad con la que vamos a hacer las cosas. Habla de la disciplina, la presteza con la que vamos a obedecerle a Dios, con la que vamos a hacer la voluntad de Dios, con la que vamos a elegir por Dios, con la que vamos a afirmar nuestra elección por Dios. En segunda de Pedro se nos dice que afirmemos nuestra vocación y nuestra elección por Dios. Nuestra vocación o nuestro llamamiento es algo que vino de Dios. Así es que eso es algo que tiene que ver con Dios y su trato con nosotros.
Pero ¿cómo afirmamos nuestro llamamiento o nuestra vocación? Alineando nuestra elección al llamamiento. Dios nos llama y Dios nos da dones, pero ahora nosotros tenemos que afirmar ese llamamiento con nuestras elecciones conscientes y voluntarias. La voluntad de Dios es una para nosotros, pero si nosotros retenemos nuestra propia voluntad o en nuestra voluntad el querer seguir haciendo de acuerdo a nuestros propios deseos, no estaremos afirmando nuestra vocación, mucho menos nuestra elección por Cristo. Tiene que llegar el día en donde el llamado que Dios nos hizo y los dones que Dios nos da coinciden, corresponden a las elecciones que nosotros hemos hecho. Así es que ahora nosotros tenemos que elegir, nosotros tenemos que hacer, nosotros tenemos que responder. Y a medida que nos vamos metiendo en el río del santuario, en esa medida vamos ciñendo nuestros lomos con la verdad. Jesucristo nos dijo que estén nuestros lomos ceñidos y nuestras lámparas encendidas. Cuando Él venga por nosotros, es así como Él quiere encontrarnos. Así es que estamos aprendiendo muchas cosas acerca de cómo tener los lomos ceñidos. Y en los días que vienen, Dios mediante, en su momento, vamos a llegar a estudiar qué significa tener las aguas hasta la cabeza, o tan profundas de tal manera que el río solo se puede pasar a nado. Pero sigamos con los lomos. Los lomos no solamente nos dan la determinación, o sea, el agua hasta los lomos, o la verdad. Ceñir los lomos con la verdad nos va a dar una determinación que antes no teníamos. Nos va a dar las disciplinas personales que necesitamos nosotros para hacer la obra de Dios, para agradarlo y para dejar que Dios complete su obra en nosotros. En el libro de Romanos se nos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así es que cuando la verdad ciñe nuestros lomos, vamos a tener esa diligencia que se necesita para servir al Señor. Pero los lomos también nos hablan de la región del cuerpo en donde se coloca la espada, para tenerla lista y dispuesta para cuando necesitemos usarla. Tener las aguas hasta los lomos, tener ceñidos los lomos con la verdad, significa que la verdad está ceñida como una espada sobre nuestro muslo. La palabra muslo y la palabra lomos es la misma palabra en idioma hebreo. Estar ceñidos con la verdad hasta los lomos significa tener la espada lista, dispuesta, significa tener la palabra morando en abundancia en nosotros de tal manera que cuando necesitamos una respuesta sabia, la respuesta va a estar allí. Cuando necesitamos atacar el engaño y el error y las mentiras que el diablo quiere poner en nuestra mente, la verdad va a estar allí. Cuando necesitemos nosotros pelear esa batalla en contra de nuestros propios temores o tristezas, que salen del viejo corazón, la verdad va a estar allí. Así es que vamos a ser verdaderos guerreros con la espada en nuestros lomos o en nuestro muslo. Hemos estudiado en estos días que estamos en una guerra. Nos guste o no, estamos en una guerra. Y es una guerra que se pelea en dos frentes al mismo tiempo. Estamos peleando, primero que todo, esta guerra de manera interior, de manera interna, de manera invisible, con aquello que se levanta de dentro. En Marcos 7:21, Jesucristo dijo claramente, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, la insensatez, la avaricia, todas esas cosas que salen de dentro y contaminan al hombre. Todavía tenemos una vieja naturaleza, todavía tenemos una mente carnal. Y Leviatán, la serpiente, sembró una semilla con su propia naturaleza en el corazón y en la voluntad de los hombres desde el jardín del Edén. Todavía lidiamos con eso. Esa naturaleza sigue generando pensamientos y sentimientos que si no los sojuzgamos a tiempo van a generar acciones que van a ser contrarias a la voluntad de Dios. Así es que peleamos una batalla por dentro. Tenemos que vencernos a nosotros mismos. En otras palabras, con la ayuda del Señor Jesucristo y con el poder de su Espíritu Santo y de la palabra,
tenemos nosotros que vencer, tenemos que sojuzgar eso que se levanta de dentro, como les digo, pensamientos y sentimientos, para que no se conviertan en acciones. En días como los que nos ha tocado vivir, es muy fácil que se levanten pensamientos y sentimientos de tristeza, de depresión, de aflicción, de angustia, de temor, a lo mejor hasta de enojo. Así es que tenemos que batallar con eso. Necesitamos la espada de la palabra de Dios para pelear nuestras batallas interiores, para pelear nuestras batallas en el plano invisible y poder vencer y seguir adelante en el nombre de Jesús. Y no perder de vista al Señor Jesucristo, no quitar los ojos del Señor Jesucristo. Pero igualmente y al mismo tiempo, no debemos olvidar que seguimos peleando una batalla en el plano visible, hacia afuera. Todavía estamos batallando en contra de nuestro archienemigo, el diablo. A él se le conoce por 4 nombres, según el libro de Apocalipsis: Satanás, diablo, serpiente y dragón. Así es que esa naturaleza leviatánica se levanta desde dentro y el dragón ataca desde afuera. Y si entendemos bien estas cosas, vamos a estar conscientes que a medida que se acerca el final de los días y ya estamos en esa etapa de dolor o de labor de parto que describe el Señor Jesucristo en Mateo, capítulos 24, 25. Ya estamos en ese periodo. Por eso hay tanta tribulación y tanta situación a nuestro alrededor. A medida que se acerca el final, vemos más y más a Lucifer en toda la estatura de maldad que él tiene descrita como el dragón, peleando en contra de los santos, peleando en contra de nosotros, buscando desgastarnos, buscando agotarnos o buscando frustrarnos de tal manera que esto, si no tenemos cuidado, pueda arrancar de nosotros la determinación lamentable de querer alejarnos, apartarnos de los caminos de Dios. El dragón por fuera sabe qué clase de debilidades tenemos por dentro y es allí donde él se logra colar en nuestra mente y, si se lo permitimos, en nuestra voluntad. Así es que no tenemos por qué permitirlo. Tenemos la espada de la palabra. Tenemos que pelear también en contra del dragón. Él también busca poner pensamientos en nuestra mente. Él también busca poner imágenes delante de nosotros para que nos desalentemos, nos desanimemos, para que nos enojemos y nosotros seamos los que elijamos dar marcha atrás. Ahora, nosotros no somos de esos, así es que no lo vamos a hacer, pero esto es gracias a la obra que Cristo está haciendo en nuestros corazones. Si estamos peleando en nuestras batallas internas invisibles, tendremos la espada afilada, lista y dispuesta para pelear nuestras batallas externas, visibles. Ahora, esta espada no es algo con lo que se nace. Esta espada es algo que debemos hacer nuestra, es algo que puede crecer e ir siendo perfeccionada. Es a medida que peleamos nuestras batallas personales, interiores, que esta espada va madurando, va creciendo, se va afilando. Y si hemos sido fieles en pelear nuestras batallas internas, nuestras batallas invisibles, vamos a tener esa espada muy nuestra, porque se habrá formado a partir del conocimiento y de las experiencias que hemos ido adquiriendo, y entonces esa espada va a estar lista y dispuesta para ayudarnos a pelear nuestras batallas por fuera. No es peleando por fuera que obtenemos la espada para entonces poder batallar por dentro. No funciona así. Primero tenemos que aprender a batallar por dentro. Primero tenemos nosotros que aprender a dejar que la palabra de Dios, la verdad, nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, nos instruya en justicia. Primero debemos dejar que la palabra de Dios sea un espejo para poder vernos nosotros en ella y darnos cuenta dónde estamos quedándonos cortos. Primero necesitamos la palabra de Dios y el Espíritu de Dios para examinarnos a nosotros mismos y dejar que la verdad corte de nosotros aquellas cosas que están de más y que necesitan irse. Es allí donde vamos obteniendo nuestra espada. Y como estas experiencias son muy nuestras, muy personales, esa es nuestra espada.
tiene nuestro nombre y esa espada es la que nos va a ayudar a pelear y a vencer las batallas que tengamos que enfrentar allá afuera. Por eso es tan importante este principio. Si no aprendemos a pelear por dentro, no vamos a tener una espada para pelear por fuera. Nadie más nos puede dar esa espada. Somos nosotros los que la conseguimos, la obtenemos, la perfeccionamos, la hacemos crecer. La espada de la palabra tiene dos filos, de acuerdo a la palabra de Dios. Un filo son las teorías, el conocimiento teórico. Por supuesto que es importante saber. No podemos tener una experiencia con algo que no sepamos. Pero el segundo filo es la experiencia, el conocimiento empírico o el conocimiento práctico. Y nadie más puede tener experiencias por nosotros mismos. Sus experiencias son suyas, las mías son mías. Así es que usted tiene su espada y yo tengo la mía. Su espada tiene su propio nombre, la mía tiene mi propio nombre. Yo no puedo pelear mis batallas con su espada, porque yo no he tenido las experiencias que usted ha tenido. Y usted no puede pelear su batalla valiéndose de mi espada, porque usted tampoco ha tenido las experiencias que yo he tenido. Así es que este es un camino personal, las elecciones son personales, cada quien tiene que afirmar su vocación y elección, haciendo sus, valga la redundancia, propias elecciones. Estudiemos este principio de interior y exterior, o invisible y visible, para que vean cómo en el plano invisible obtenemos las victorias más grandes que entonces van a manifestarse en el plano visible. En el libro de Mateo, en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo nos dibuja tres escenarios acá. El Sermón del Monte abarca el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Y a partir del capítulo 6, Mateo capítulo 6, vamos a leer del verso 1 al verso 4. Vamos a ver cómo Jesús enfatizó, mencionando 3 veces en 3 contextos diferentes, este principio. El principio de vencer por dentro, batallar por dentro, tener una realidad por dentro, en el plano invisible de tal manera que solo Dios la ve, solo Dios y nosotros la conocemos. Y entonces esta realidad que tenemos por dentro se va a traducir en victorias, en bendiciones que vamos a ver nosotros manifestadas por fuera. Mateo capítulo 6 del 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En otras palabras, si lo que buscaban era impresionar a los demás y que los demás celebraran la acción, ya lo consiguieron, ya consiguieron la recompensa que buscaban de parte de los hombres, no va a haber recompensa delante de Dios. Pero sigamos. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Invisible y visible, lo secreto y lo público. Cuando tenemos en lo secreto, en lo privado, una vida legítima, sincera, con el Señor Jesucristo, entonces vamos a estar haciendo las acciones que sean necesarias delante de Dios, que nadie más ve, y estas acciones hechas en secreto, Dios las va a recompensar en público. La palabra limosnas es muy interesante en idioma hebreo. Es la misma palabra que se utiliza en el libro de Apocalipsis cuando se mencionan las acciones justas de los santos en relación a las vestiduras de lino fino que va a vestir la esposa por toda la eternidad. Es la misma palabra. Así es que la palabra limosnas es lo mismo a lo que se refiere con las acciones justas de los santos. Estas
obras de justicia, obras hechas en rectitud. Esta rectitud que nosotros practicamos, sabiendo que ese es el camino, que esa es la voluntad de Dios, que eso es lo que agrada a Dios. Esa rectitud que practicamos nosotros, muchas veces la gente no se da cuenta de la rectitud con la que estamos procediendo. Por supuesto, van a cosechar el fruto de eso y van a ser bendecidos por la rectitud de alguien que está actuando rectamente. Pero no estamos nosotros celebrando, ni anunciando, ni haciendo alarde, ni haciendo publicidad de la rectitud con la que estamos procediendo. Eso es algo entre Dios y nosotros. Es algo privado, es algo secreto. Eso tiene una recompensa pública. Así es que si nosotros estamos vistiendo ese lino fino de manera privada o de manera secreta, el lino fino va a estar allí de manera pública, externa, para ayudarnos, para bendecirnos. Por cierto, y vamos a tocar en esta ocasión la clásica historia del rey David y su victoria sobre Goliat. Pero se recordarán que el rey David utilizó una honda para derrotar a Goliat. Bueno, la palabra honda, interesantemente, en idioma hebreo, es la misma palabra que describe las cortinas de lino fino que estaban alrededor del tabernáculo en el atrio y colgaban de esta estructura que Dios le reveló a Moisés, ¿verdad? A través de la cual hicieron este cerco alrededor del tabernáculo. Así es que las cortinas de lino fino son una honda que nos va a ayudar a lanzar piedras de verdad cuando el enemigo venga a buscar atacarnos desde afuera. Ahora, ¿cómo nos hacemos de ese lino fino, visible y externo? Dejando que se forme ese lino fino en nosotros de manera interna, de manera secreta. Entre nosotros y Dios, nuestra conducta justa y recta que nosotros tenemos y practicamos delante de Dios. Amén. Así es que aquí tenemos nosotros como algo que se forma en nosotros primero en lo secreto, se va a convertir en una herramienta, en un arma efectiva y poderosa para poder enfrentar nuestras batallas por fuera, en el ámbito público y vencer. Tenemos el segundo escenario. Mateo capítulo 6, del verso 5 al verso 6. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público, o te recompensará abiertamente. Nuevamente, si queremos esta recompensa pública o este efecto en el ámbito externo, público, visible, primero se tuvo que haber formado algo en nosotros en el ámbito invisible, en el ámbito privado, en el ámbito secreto. Una vida de oración efectiva, eficiente y eficaz. Una experiencia en el cuarto de oración, en lo secreto y en lo privado de nuestro aposento, de nuestro cuarto de oración, se va a traducir en resultados visibles. Si en nuestro cuarto de oración estamos sabiendo ir a Dios, sabiendo entregarle al Señor nuestras actitudes carnales, sabiendo confesar lo que debamos confesar y sabiendo pedirle perdón al Señor. Si en el ámbito privado nos levantamos y peleamos nuestras batallas en la presencia de Dios en contra del enemigo y buscamos vencer estos pensamientos y estos sentimientos que están tratando de levantarse de dentro de nosotros, que son contrarios al Señor Jesucristo. Si tenemos una experiencia privada, real, viva, eficaz, eficiente, efectiva, esto se va a traducir en una experiencia visible, pública, en una victoria externa, pública, visible. Así es que primero aprendemos nosotros a hacer negocios con Dios en el cuarto de oración y entonces vamos a cosechar los dividendos en este otro plano. Si aprendemos a pelear nuestras batallas
en nuestro cuarto de oración, en nuestro aposento. Vamos a tener una espada para pelear cualquier batalla que tengamos que enfrentar en el plano público. No tenemos por qué dejarnos derrotar por las circunstancias que están rodeando al mundo. No tenemos por qué dejarnos derrotar por el espíritu que hay en el mundo, el espíritu que prevalece, el error y el engaño que prevalecen en el mundo. No tenemos por qué dejarnos derrotar por las presiones que vienen de afuera y por estos pensamientos que el diablo busca sembrar en nuestra mente desde afuera. Si estamos peleando en nuestras batallas en el cuarto de oración, en el plano invisible, secreto, vamos a tener una espada efectiva, eficiente, reluciente y afilada para poder pelear nuestras batallas públicas. Y tenemos este tercer escenario en Mateo 6, a partir del verso 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Qué maravilla poder buscar a Dios en ayuno, sumado a la oración, en lo privado, en lo secreto, entre Dios y nosotros. Hay batallas que vencemos únicamente ayunando. La única manera que yo conozco efectiva y eficaz para desgastar nuestra carne, para no alimentarla, para debilitarla, es el ayuno. En otras palabras, peleando de frente en contra de los apetitos, los físicos, que se levantan de dentro. Y vamos a descubrir que estos apetitos físicos también se alimentan de un apetito más profundo, ¿verdad? Que sale de nuestra alma y de nuestro viejo hombre y de nuestro viejo corazón. Así es que si nosotros ayunamos en lo privado, vamos a poder desgastar y debilitar nuestra alma con sus apetitos y vamos a descubrir cómo vamos a empezar a prevalecer sobre los apetitos de la carne. Debemos ayunar. Esto nos va a dar una victoria secreta, privada, y la Biblia dice claramente que Dios, el Padre, nos va a recompensar en público. En otras palabras, nuestra conducta en el plano público va a demostrar nuestras victorias privadas y nuestras victorias públicas van a demostrar la clase de vida privada que nosotros llevamos. La espada se forma pues en lo secreto, en lo privado. Es allí donde obtenemos nuestra espada para entonces poder utilizarla para pelear nuestras batallas públicas en el plano visible. Muy bien, vamos a ver un par de ejemplos. Son ejemplos de lo más clásicos, de lo más conocidos para nosotros. El primero lo vamos a encontrar en el libro de Jueces. Y por supuesto, vamos a hablar de Gedeón, uno de nuestros héroes, ¿verdad? Porque nos enseña tantas lecciones, tantos principios, la historia acá de Gedeón. Ahora, Gedeón fue llamado por Dios para enfrentar a los madianitas, para comandar un ejército y para batallar en contra de los enemigos de la nación de Israel en su época, que eran los madianitas. Por cierto, madianitas significa pleito, rencilla, contienda. Así es que tenemos que pelear en contra de todo eso. Gedeón no era soldado, Gedeón no sabía nada acerca de pelear, acerca de ejércitos, acerca de nada de eso. Y Gedeón no tenía una espada. Él no tenía una espada con que pelear. Así es que primero necesitaba hacerse de una. Primero necesitaba obtener una espada. En el caso de la historia de Gedeón es muy obvio que nunca se trató de una espada física, se trató de una espada espiritual. Gedeón nunca utilizó una espada física visible para pelear en contra de los madianitas, pero es un hecho que Gedeón se hizo de una espada invisible, personal, espiritual. Una espada con su nombre, porque fueron sus experiencias las que le ganaron esta espada. Una vez obtuvo esta capacidad por dentro, entonces él estuvo armado y listo para enfrentar al enemigo
por fuera. Jueces capítulo 6. Vamos a comenzar, bueno, en el capítulo 6 tenemos la historia. En el versículo 11, el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, ¿verdad? Y lo llamó para expresarle su plan maestro. Le llamó varón esforzado y valiente. Y es chistoso porque Gedeón estaba escondido, ¿verdad? Por miedo a los madianitas, trabajando allí con su grano y todas sus cosas. Leamos Jueces capítulo 6, verso 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora, aquí tienen el llamamiento, aquí tienen la vocación a la que Gedeón está siendo llamado. De acuerdo a 2 de Pedro, tenemos que afirmar nuestra vocación y nuestra elección. Gedeón tenía dos opciones, de la misma manera como nosotros tenemos dos opciones únicas cuando Dios nos llama. O atendemos y respondemos, o hacemos de caso que nunca escuchamos, damos la media vuelta y seguimos viviendo nuestra vida como si nada pasó. Bueno, Gedeón atendió y respondió. Gedeón respondió, verso 13, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Gedeón suena a uno de nosotros, ¿verdad? ¿Dónde está Dios en medio de toda esta pandemia mundial? Bueno, que yo sepa, Dios no se ha salido de su trono y Dios sigue reinando sobre todas las cosas. Dice, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Ahora, ¿creen que Dios le hizo caso a todas estas quejas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios hizo caso omiso a todas las quejas y murmuraciones y alegatas y observaciones y opiniones de Gedeón. Pero Dios vino y le dijo, Gedeón, qué bueno que te consideras a ti mismo débil, pobre e incapaz. Es allí donde va a estar la fuerza que te va a ayudar a pelear contra los madianitas y a vencer. Nunca te sientas fuerte en ti mismo. Yo te voy a dar la fuerza. Pero Gedeón, ahora necesitamos que te consigas una espada, porque hay que ir a pelear contra los madianitas. Ahora, solo sigamos leyendo. En el verso 15 dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Bueno, ¿se acuerdan que el apóstol Pablo dijo, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad? Y ese es el caso aquí de Gedeón. Verso 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y por supuesto, Gedeón le pidió la primera señal a Dios y le dijo, si de veras eres tú quien está hablando conmigo, dame un tiempito, voy a ir a conseguir un sacrificio, voy a preparar un sacrificio y te voy a presentar un sacrificio. Y el ángel de Jehová, que por cierto era el Señor Jesucristo, le dijo, no tengas pena, tengo tiempo para esperarte. Así es que en el verso 20, cuando Gedeón regresó con la harina y con el cabrito y con todo aquello que iba a presentar, en el verso 20 el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abieseritas. Y aquí empezó Gedeón a hacerse de una espada, su espada.
Gedeón tuvo su primera experiencia con Dios a través de este encuentro con el ángel de Jehová. Viene el ángel de Jehová y le revela a Gedeón el llamado que Dios tiene para él. Le revela a Gedeón la voluntad de Dios para él. Y Gedeón lo primero que hizo para empezar a tener una experiencia personal con esto fue: déjame ofrecerte un sacrificio, déjame hacerte una ofrenda. Esto les dice de qué manera respondió Gedeón al llamado. Déjame hacer una entrega de mí mismo. Sí, Señor, con esta ofrenda estoy respondiéndote a ti que sí, estoy escuchando, estoy atendiendo, quiero obedecer, quiero ser lo que tú quieres que yo sea. De esta manera empezó a formarse la espada interior en Gedeón, con esta primera experiencia personal. Cuando tuvo esta experiencia y se fue el ángel de Jehová de su presencia, Gedeón edificó un altar a Dios y le llamó Jehová Shalom, o Dios es mi paz. Un altar. Los altares representan varias cosas, pero son esos lugares donde tenemos un encuentro personal, una experiencia personal maravillosa, especial con Dios. Son lugares donde hacemos nuevas entregas, nuevas renuncias de nosotros mismos. Son lugares en donde tenemos un encuentro nuevo, personal con Dios. Y cuando edificamos un altar, esto significa que en nuestra mente, en nuestra memoria, queda el registro de aquella experiencia. Y nada ni nadie nos va a poder borrar de la memoria el registro de esa experiencia. Y en el futuro, cuando el diablo nos acose, vamos a poder recordar nuestras experiencias pasadas con Dios, porque hay altares edificados en esos momentos de nuestra vida. Y vamos a decir: no, yo tuve un encuentro con Dios en el pasado, Dios me llamó, así es que Dios sigue conmigo, todo va a estar bien. Con estas experiencias personales es que empezamos a hacernos de esta espada. Es que empezamos a tener estas experiencias que nos hacen tener la verdad viva por experiencia en nosotros. En el futuro, estas experiencias nos van a ayudar a pelear nuestras batallas. Así es que Gedeón está haciéndose de su espada para pelear en contra de los madianitas por medio de las experiencias personales privadas que él está teniendo con Dios. Esta fue la primera. Ahora aquí está la segunda. Y con estas dos experiencias se completó la espada personal de Gedeón, con la que Gedeón salió a vencer sus batallas externas, a los madianitas. La segunda cosa que Dios le pide en Jueces capítulo 6, verso 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contenda por sí mismo con el que derribó su altar. Y esa fue una respuesta muy sabia de parte del padre de Gedeón. Dijo: pues si Baal es Dios, entonces podría defenderse a sí mismo. ¿Por qué lo tienen que defender ustedes? Así es que aquí estuvo la segunda cosa que hizo que Gedeón tuviera una espada, esta otra experiencia. La primera experiencia entonces fue este encuentro con Dios que le hizo a Gedeón de inmediato responder trayendo un sacrificio, una ofrenda, un presente al Señor.
Esa fue la primera experiencia. Dios lo llamó y Gedeón respondió. Esto le hizo afirmar con su elección el llamado o la vocación. Él respondió, hizo una entrega de sí mismo al Señor. En otras palabras, Dios pudo empezar a poseer el corazón y la voluntad y la mente de Gedeón. Así se empezó a formar su espada. Y la segunda experiencia es que antes de ir a pelear cualquier batalla en contra del enemigo que estaba allá afuera, Gedeón tenía que derribar los altares que se encontraban en su casa, en la casa de su padre, en su pueblo. Él tenía que derribar las imágenes que había en su casa. Él tenía que destruir los altares falsos que había en su casa. En otras palabras, él tenía que lidiar con su viejo hombre, con su vieja manera de proceder. Él tenía que lidiar con su vida anterior. Él tenía que destruir imágenes. Él tenía que eliminar todo aquello que representaban estas imágenes. Baal significa Señor, amo, dueño, esposo. Entonces, en otras palabras, Dios le dijo: ¿quieres tenerme a mí de tu parte, como tu dueño, tu amo, tu Señor y tu esposo, cuando vayas a pelear tu batalla allá afuera en contra de los madianitas? Entonces, ve y rebusca dentro de tu casa, en tu corazón, en tu voluntad, a qué otras cosas has estado tú unido, qué otras cosas has estado llamando esposo, ¿qué otras cosas están ejerciendo dominio y control y soberanía sobre tu vida, sobre tus acciones? ¿Qué cosas estás dejando que se enseñoreen de ti? Ve y derríbalas, ve y destrúyelas. No dejes que otras cosas se enseñoreen de ti. Y cuando el Señor nos llama, vamos a descubrir que todavía dejamos que la opinión que los demás tienen de nosotros se enseñoree de nosotros. Todavía nos movemos movidos por los que otros piensan, lo que otros opinan, lo que otros creen. Vivimos para agradarlos, para complacerlos, para quedar bien con ellos, para que no hablen mal de nosotros, y nos dejamos señorear por los demás y por la voluntad de los demás. También muchas veces nos dejamos señorear por el mundo y por su sistema. Estamos tan habituados a nadar en la corriente de este mundo y seguimos procediendo de la forma como la gente allá afuera que no conoce al Señor procede. Nos dejamos señorear pues por el sistema, y cuando sentimos, estamos nosotros también actuando en nuestra vida diaria, en nuestros negocios, en nuestras elecciones, de la manera como los demás actúan. Todo eso tiene que irse de nuestra casa. También nos dejamos señorear por los deseos y las pasiones desordenadas de nuestra carne. Así es que Dios le dijo a Gedeón: ¿quieres ver una victoria allá afuera? Primero tienes que pelear una batalla aquí adentro. Primero necesitas romper, destruir todas esas cosas que están enseñoreándose de ti. Destrúyelas y sácalas de tu casa. Eso es lo que representa Baal. Y luego también tuvo que destruir las imágenes de Acera. En otras Biblias dice: tienes que talar los árboles o talar ese pequeño bosque. Los cananeos, y después, lamentablemente y para vergüenza de ellos, los israelitas empezaron a sembrar estas pequeñas arboledas, y allí uno de esos troncos lo preparaban de tal manera que representaba la imagen de Acera. Acera era una cosa muy vergonzosa, porque Acera era la diosa del amor, la diosa de la fertilidad. Y por eso es que más adelante en los libros de los profetas hablan acerca de cometer fornicación en los bosques y cometer idolatría en los bosques. Bueno, la diosa del amor, en otras palabras, la lujuria. Así es que le dijo: tienes que batallar en contra de la lujuria que hay en ti. Empieza a arrancar esos árboles. Y el Señor Jesucristo prometió que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a esas higueras que no están dando fruto: quítate y vete de allí, y la higuera lo va a hacer. Así es que
Hay árboles que no están dando buen fruto. Juan el Bautista, cuando introdujo al Señor Jesucristo, le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Juan el Bautista dijo, no, yo no soy Cristo, yo solo puedo lidiar con el fruto, con el efecto del pecado que hay en los hombres. Yo los puedo bautizar para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar, dice, Él es antes que yo. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Dice, Él va a poner el hacha en la raíz de los árboles. Él va a poder cortar los árboles de raíz. Yo solo puedo lidiar con el fruto, pero Jesucristo lidia con la raíz y puede arrancar los árboles. Así es que Dios le dijo a Gedeón, empieza a arrancar esos árboles. Tienes los recursos, Jesús está en ti, arranca esos árboles, pelea tus batallas interiores, arranca esos árboles, libérate de aquellas cosas que se han estado enseñoreando de ti. Así es que saca de tu casa a Baal y saca de tu casa a Acera. Esta, junto con la anterior, son las experiencias que le dieron a Gedeón tener una espada para poder entonces pelear sus batallas externas con los enemigos visibles. Él peleó sus batallas internas, tuvo sus experiencias en lo privado, en lo secreto. Entonces ya tiene una espada. Y esta espada tiene su propio nombre, porque esta espada fue el producto o el resultado de sus propias experiencias. Nadie más podía pelear esta batalla por Gedeón, así es que Gedeón no podía pelear tampoco valiéndose de las experiencias de alguien más. Él necesitaba sus propias experiencias. Así es que ahora Gedeón ya tiene una espada. Ya hizo su trabajo en lo secreto, en lo privado. Ahora está listo para ser recompensado por Dios en público. Nos vamos entonces a Jueces capítulo 7. Vamos a leer a partir del verso 9. Gedeón, por supuesto, seguía siendo un ser humano. Y le dijo al Señor, Señor, no te enojes si te pido que me des un par de señales más. Y Dios no se enoja cuando sabe que nosotros necesitamos ponerle un vellón, por así decirlo, al Señor. El término viene precisamente de la historia de Gedeón. Él le puso un vellón al Señor, le dijo, Señor, voy a poner, un vellón es un pedazo de piel de animal. Y le dijo, voy a poner este vellón allá afuera en la intemperie. Y al día siguiente, pues si el vellón está húmedo y la tierra está seca, yo voy a saber que tú estás conmigo. Al día siguiente aconteció precisamente eso. Y Gedeón entonces le dijo al Señor, Señor, no te impacientes conmigo. Señor, te voy a poner el vellón otra vez, pero ahora te voy a pedir que la tierra esté húmeda y el vellón esté seco al día siguiente. Y al día siguiente así fue. Bueno, esto tiene mucho que ver con la manera como nosotros podemos ir a Dios y poner vellones delante de Dios. En la primera ocasión, con el vellón húmedo y la tierra seca, el significado o el principio allí es Señor. Aunque la tierra esté seca, aunque a mi alrededor las circunstancias parezcan no ser las favorables, pero si en mi corazón ya tengo yo la paz de tu presencia, el gozo de tu presencia y la certeza que viene de ti, entonces voy a saber que voy bien. El segundo vellón, la tierra estaba húmeda y el vellón estaba seco. Entonces, esto por principio espiritual significa, Señor, cuando las condiciones allá afuera entonces sean las propicias, voy a saber que es el tiempo correcto. Así es que dicho y hecho, Dios fue tan maravilloso que le dio una tercera señal. Bueno, ya sería la cuarta, si contamos desde la primera cuando le dijo al ángel de Jehová, si en verdad tú estás hablando conmigo, espérame, no te vayas a ningún lado, te voy a presentar un sacrificio. Dios le dio una cuarta señal. Jueces capítulo 7, verso 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle, como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón
He aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda. Y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. ¿Qué les parece? La espada de Gedeón ya estaba operando. Las victorias personales interiores que obtuvo Gedeón ya estaban teniendo su efecto en público. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Jueces 7, verso 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Gedeón supo que ya su espada personal estaba allí, Dios estaba con él y Dios les iba a dar la victoria. En el verso 16, Jueces 7, 16 leemos: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. O sea, en ningún momento están usando una espada física. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Dios tiene una espada y Gedeón tenía una espada. Invisibles, pero reales y efectivas y eficientes. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. O sea, no se movieron de donde estaban. Entonces todo el ejército de los madianitas echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y escuche esto. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. El poder y la unción de la espada de Dios y de la espada de Gedeón se posó sobre las espadas de los enemigos y los enemigos utilizaron sus propias espadas para atacarse el uno al otro. Así es que la espada de Jehová y la espada de Gedeón hizo que la propia espada del enemigo se convirtiera en su derrota. La espada de Jehová y la espada de Gedeón se valieron de la espada del enemigo para derrotar al enemigo. Miren qué poderoso es tener esta espada interior, personal, producto de nuestras propias experiencias con Dios y de nuestras propias victorias personales. Ni siquiera tuvieron que pelear la batalla de manera física, literal. No necesitaron espadas físicas, literales. La espada espiritual y moral que ya estaba formada en Gedeón, en unión a la espada de Jehová, fueron suficientes para que los madianitas se mataran los unos a los otros y para derrotar a los madianitas. Así es que una victoria personal invisible se tradujo en una victoria colectiva visible. Y lo mismo ocurre con nosotros. Este principio es para nosotros también. Peleemos nuestras batallas, hagámonos de esta espada. Y Dios nos va a dar unas victorias tremendas en el plano visible. Este principio lo vemos en operación también en la vida de David, como les mencioné al principio. Vamos a leer Primera de Samuel. Primera de Samuel me parece que es el capítulo 17. Vamos a ver. Primera de Samuel. No, es Primera de Samuel. Vamos a ver. Estoy en Segunda de Samuel. Con razón no me hacía sentido. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17, efectivamente. Y es la famosa batalla de David con Goliat.
Ahora, el rey Saúl tenía una espada física, pero el rey Saúl no tenía esta espada interior formada en él. Saúl es un caso clásico de alguien que fue llamado, pero nunca hizo firme su vocación y su elección. Las elecciones del rey Saúl jamás confirmaron y afirmaron el llamamiento que Dios le hizo. La voluntad de Dios era una para Saúl, pero Saúl nunca dejó que Dios tocara su propia voluntad. Y Saúl siguió siendo una persona voluntariosa, siguió siendo una persona que hacía todo el tiempo su propia voluntad. Así es que Dios esto lo exasperó y Dios lo hizo a un lado y se hizo de alguien obediente. David era una persona conforme al corazón de Dios. Esto significa que David era obediente. David sí afirmó, confirmó con sus elecciones su llamado o su vocación. Pero el rey David empezó a tener una serie de experiencias personales, privadas, mucho antes que él fuera ungido para ser el siguiente rey de la nación de Israel. David era una persona que tenía una relación con Dios, una relación viva, eficaz. Y cuando nadie más que Dios estaba viéndolo, David tocaba su arpa y David se consolaba en Dios. Hemos analizado en días pasados la vida de David, sus experiencias como niño y como joven. Hemos visto, porque la Biblia lo revela, la manera tan despectiva como lo trataba su propio padre, como lo trataban sus hermanos mayores. El mismo rey Saúl, a quien David ya había servido, lo menospreció y lo olvidó tan rápido que cuando David venció a Goliat dijo, ¿y este muchacho quién es? Y ya Saúl lo había tenido como su paje de armas, sirviéndole en su propia casa. Así es que David supo lidiar con todas estas cosas en lo secreto, en lo privado. David supo pelear sus propias batallas. Él tuvo sus propias experiencias con Dios cuando nadie más que Dios estaba presente. David tuvo experiencias personales a tal grado que él tenía su propia espada moral y espiritual, invisible, bien formada, bien grande, bien afilada en su corazón y en su voluntad. Así es que llegó el momento de enfrentarse con Goliat. Y recordarán, esta historia la estoy haciendo rápido porque pues la hemos estudiado muchísimas veces. Es una historia que también nos inspira y nos enseña muchos principios espirituales. En todo el capítulo 17 vemos cómo Goliat estaba desafiando y deshonrando a Dios. Y cuando David se presentó delante de Saúl, Saúl le dijo, bueno, pues ve tú a pelear en contra del gigante. Utiliza mi armadura, usa mi espada. Y en 1 Samuel 17, verso 38 leemos. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada, la de Saúl, sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. En otras palabras, Saúl, esta armadura es producto de tus propias experiencias con Dios, pero tus experiencias son las tuyas. Yo tengo las mías propias. Y yo no puedo enfrentar mis batallas apoyándome en las experiencias de alguien más. Nosotros no podemos enfrentar nuestras batallas apoyándonos en las experiencias de nuestros padres o de nuestros pastores o de algún predicador o de alguien más. Necesitamos nuestras propias experiencias. Eso nos va a dar esta espada interior, invisible, eficaz y poderosa. Así es que conocemos la historia. David se enfrentó con Goliat. Goliat venía con su espada y con su gran armadura. Y David venía con su honda y con sus piedras. Eso es lo que David manejaba, eso es lo que David conocía. Ya les expliqué que las cortinas de lino fino del tabernáculo también se llaman honda en idioma hebreo. Así es que David vino armado con el efecto o el resultado
de las acciones justas que él había practicado hasta aquí, el lino fino que ya estaba formado en su interior. David venía exhibiendo el resultado o el fruto de tener una experiencia personal privada con Dios y de honrar a Dios en lo secreto, en lo privado, y de buscar a Dios en lo secreto, en ayuno y en oración. Así es que él no tenía una espada física para vencer al gigante, pero su espada personal estaba dentro. El poder para vencer por fuera, para prevalecer por fuera, estaba en David, a causa de todas las victorias personales que David ya había obtenido por dentro. Así es que una cosa importante, 1 Samuel capítulo 17, versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Pues no la tenía en la mano, pero la tenía por dentro. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, la de Goliat, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Mire qué cosa, el mismo principio de Gedeón. Goliat terminó de morir o acabó de morir por su propia espada. El poder de esta espada espiritual, invisible, de David, se puso sobre la espada del enemigo y el enemigo terminó muriendo con su propia espada. ¡Qué poderoso es esto! La historia no termina aquí. Vámonos, por favor, a 1 Samuel capítulo 21. Y sucedieron cosas, por supuesto, ¿verdad? En este lapso de tiempo. Y Saúl empezó a llenarse de celos y de envidia en contra de David al ver que Dios estaba con David y al ver el éxito de David en las batallas. David, si peleaba las batallas de Saúl, tiene que haber tenido una espada física en esos días. Pero un día David tuvo que salir huyendo de casa de Saúl porque con la ayuda de Jonatán supo que Saúl buscaba matar a David. Cuando David salió huyendo, él salió sin espada. Y sin embargo, en este periodo de su historia, él iba a tener que enfrentarse con muchas cosas. Él no tenía una espada física en su mano cuando salió huyendo de Saúl, pero iba armado con sus propias experiencias y sus propias victorias personales. Ahora, lo primero que hizo cuando huyó de Saúl, pues en la primera ocasión fue ir con Samuel, el profeta, su padre espiritual. Ahí fue donde regresó a casa de Saúl y Jonatán le dijo: mi padre busca matarte. Entonces ya huyó de manera definitiva y se fue de inmediato a donde se encontraba el sacerdote Ahimelech en Nob y fue a consultar a Dios. Allí ven ustedes cómo la voluntad de David le pertenecía a Dios. David había afirmado su vocación con sus elecciones. La voluntad de Dios era una para David y David alineó sus elecciones voluntarias a la voluntad de Dios. De tal manera que a partir de aquí David no hacía nada sin consultarle a Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad para esto? Eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que deseo. Fue con el sacerdote. Y recordarán que cuando llegó a Nob, donde estaban los sacerdotes, le dijo: danos de comer. Yo y algunos hombres que ya estaban con él tenían hambre y les dio el pan sagrado, el pan de la proposición a comer. Pero miren qué más sucedió. Versículo 8, 1 Samuel 21, 8. David dijo a Ahimelech, 1 Samuel 21, verso 8. ¿No tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y a partir de allí, la espada de David, la espada que fue de Goliat, se convirtió en la espada de David. La espada que fue del enemigo se convirtió en la espada de David. Ahora David tiene en sus manos
algo que un día se vino en contra suya, buscando atacarlo, buscando matarlo. Pero David tenía su espada personal con su nombre, así como en el caso de Gedeón, y la espada de Dios de su lado a favor suyos. Él venció a Goliat, y ahora la espada de Goliat, algo que un día tenía la intención de acabar con David, ahora es la espada de David. Es parte de las armas, parte de las herramientas de David. Una victoria anterior le consiguió a David una espada para obtener las victorias futuras. Así es que, por así decirlo, la espada de David siguió creciendo, siguió fortaleciéndose. David siguió obteniendo victorias. Nuestras victorias interiores nos dan esta espada que nos va a ayudar a pelear nuestras victorias externas. Pero cada victoria externa que enfrentemos y obtengamos la victoria, va a ser una experiencia más para nosotros. Va a ir incrementando el tamaño, la efectividad, el filo de nuestra espada personal. Las siguientes batallas que enfrentemos las vamos a enfrentar con la memoria, con el recuerdo y la gratitud y la experiencia que se formó en las batallas anteriores. Cada nueva batalla va a hacer que nuestras espadas se incrementen en efectividad. Así es que David ahora tiene con el resultado de una victoria que obtuvo el día de ayer, tiene una espada con la que va a enfrentar sus batallas el día de mañana, la espada de Goliat. Así es que qué importante es aprender a ser guerreros. Qué importante es tener nuestros lomos ceñidos con la verdad de la palabra de Dios. Qué importante es tener la espada de la palabra de Dios ceñida en nuestros lomos para poder usarla cuando la necesitemos. Como ya vimos, pues esta espada se forma en nosotros a medida que empezamos a dejarla operar en nuestro interior, a medida que empezamos a pelear nuestras propias batallas personales. Y esta espada nos va a ayudar a pelear nuestras batallas externas, visibles. Y a medida que obtengamos nuevas victorias, que peleemos nuevas batallas, no solo por dentro, sino también por fuera, en esa medida vamos a ir nosotros incrementando el poder, la eficiencia, la efectividad de nuestra espada personal que lleva nuestro nombre. Es con esa espada que vamos a venir detrás del Señor Jesucristo a pelear la batalla en contra del anticristo y sus ejércitos y a establecer el reino de Dios sobre la tierra. ¿Qué victoria más grande nos da el dejarnos trabajar y conquistar por el Señor Jesucristo por dentro? Gracias a Dios por este tremendo, maravilloso principio. Espero que este principio nos anime a levantarnos y a seguir adelante, siendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Afirmemos nuestra vocación y nuestra elección por el Señor Jesucristo. Él es quien nos ha llamado. Ahora nosotros hagamos las elecciones voluntarias. Peleemos las batallas de Dios. No nos dejemos sojuzgar por aquello que se quiera levantar de dentro y conquistarnos y dominarnos. Y no nos dejemos gobernar por los temores producto de las batallas que peleamos por fuera. No nos dejemos gobernar por gente o por situaciones, por circunstancias. Limpiemos nuestra casa. Dejemos que la espada crezca, se afile, madure en nosotros. Peleemos nuestras batallas. Dios está con nosotros. Y cada siguiente batalla que tengamos que pelear la vamos a enfrentar con una espada más grande, más afilada, más reluciente. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te damos gracias, Señor, por instruirnos, por iluminarnos, Señor, por animarnos por medio de tu palabra, Señor. Gracias por avivar tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, por enseñarnos tus caminos, tus principios, tus modos de operación, Señor. Por enseñarnos también acerca de nuestras responsabilidades y de nuestros privilegios. Señor, gracias por ayudarnos a entender qué somos en ti, quiénes somos en ti, qué tenemos por medio de ti, Señor Jesús.
Gracias por tu obra en nosotros. Señor, ayúdanos, Señor Dios, a levantarnos como guerreros tuyos y a traer honra a tu nombre con nuestras elecciones, afirmando y confirmando así el llamado que tú nos estás haciendo. Te amamos, Padre. Te damos toda la gloria y te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.